El Papa Francisco la ha liado, como dicen mis queridísimos hermanos y hermanas de España, y me refiero a sus palabras en la audiencia general de este 23 de junio del 2021. Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Marcos Salas y para mí es un gusto darles la bienvenida a mi canal una vez más, compartiendo con ustedes contenido que espero les ayude a ustedes a caminar cada vez más y mejor en su seguimiento a Jesús de Nazaret. Sin más preámbulos, como diría SM Dani, vamos allá. No te lo pierdas. Vamos allá. Pues bueno, familia, lo que quiero compartir con ustedes es un video de reflexión. Quiero reaccionar a las palabras del Papa Francisco de esta audiencia general del miércoles 23 de junio, porque me parecieron unas palabras súper importantes, y dialogar con ustedes a propósito de esto. Nos ha dejado el Papa Francisco a los cristianos que estamos en redes sociales digamos, un horizonte, una buena manera de darnos cuenta de si estamos aquí en redes sociales y en el continente digital de acuerdo al Evangelio de Jesús o no. ¿Qué podría ser este termómetro que nos regala el Papa Francisco? Bueno, de esto vamos a dialogar en este video. Vamos a reaccionar primero a un video de Ron Reports, que saben ustedes que hacen los resúmenes de las audiencias y de las viajes y de las cosas que tiene el Papa. Han sacado un videito donde nos hablan un poquito de lo que pasó en la audiencia general, y luego me gustaría leer con ustedes el texto completo, íntegro de la audiencia general, para no quedarnos con eso típico con los que nos quedamos los católicos de el resumen, las 10 frases, no sé qué. Bueno, en fin, eso es un guiño ahí para los que no han leído Evangelii Gaudium sino el resumen. Y ahí es donde entro yo. A continuación, el Papa comenzó un nuevo ciclo de catequesis. Pausa ahí. Lo primero que quería decirles a propósito de esto, escuchan lo que dice, ¿no? Un nuevo ciclo en las audiencias generales. No sé si lo saben o no sé si no lo saben, pero el Papa Francisco, no sé si su equipo de comunicación, no sé quién dentro del Vaticano, hizo un cambio bien importante, y me parecía como chévere hacérselo saber a ustedes por si de pronto no lo saben. Desde el año 2020 específicamente, vemos aquí en pantalla, desde el 29 de enero del 2020, ha habido una nueva manera de organizar las audiencias del Papa Francisco, ¿no? Antes eran, como se muestra aquí abajo, ¿no? Solo las fechas, y tú tenías que hacer, o sea, digamos, si querías hacer alguna referencia, alguna palabra del Papa, dices, en la audiencia general del 15 de enero del 2020, y ya. Pero ahora hay esta nueva manera de organizarlos. Fíjense ustedes que hay, por ejemplo, una catequesis, un ciclo de catequesis sobre las bienaventuranzas, y si tú quisieras hablar de la conferencia 2 o de la catequesis 2, dices del ciclo de las bienaventuranzas, la catequesis número 2. Y así han hecho y han organizado todas las demás audiencias del Papa Francisco. Es como una nueva manera de organizar las catequesis del Papa. Me parece chévere esta idea de organizarlos como de acuerdo a temáticas, de acuerdo a ciclos, ¿no? Como muy al estilo de ahora, ¿no? De series, ¿no? Serie Bienaventuranzas, serie Oración y demás. Entonces, desde esta nueva manera de organizar, hemos tenido ya un ciclo de conferencias de catequesis sobre las bienaventuranzas, un ciclo sobre la oración, que como ven se llevaron 38 catequesis de la oración del Papa, y ahora empezamos un nuevo ciclo con conferencias sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y de esto entonces nos va a hablar también el video. Entonces, ese pequeñísimo detalle, por si acaso ustedes no sabían, me parecía como chévere que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Vamos a empezar un nuevo ciclo de catequesis del Papa Francisco, un nuevo ciclo de catequesis en función ahora de la carta a los Gálatas. Vamos a ver qué nos va a decir el Papa Francisco desde esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Volvamos al video. En las próximas semanas reflexionará sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y sobre cuestiones como la libertad, la gracia y el modo de vivir cristiano. Una lettera molto attuale questa, sembra scritta per i nostri tempi. Paolo, quando arrivava a una città, a un popolo, a una regione, non faceva subito una grande cattedrale, niente. Faceva le piccole comunità che sono il lievito della nostra cultura cristiana. Qué chévere que el Papa Francisco nos recuerde esto en medio de una situación de pandemia que en muchos lugares no acaba y que en muchos lugares todavía está presente. Yo creo que eso es una urgencia hoy también, ¿no? ¿Cómo podemos generar nuevas comunidades cristianas desde la simpleza y desde la pequeñez, desde la pobreza también?
porque todavía seguimos como en esa relación tensa entre comunidades templocéntricas. Vino la pandemia, no podíamos ir al templo y nos tocó replantearnos también cuáles son las fronteras del templo, cuáles son las fronteras de la comunidad cristiana. Eso no es comunidad cristiana, un grupo de jóvenes o un grupo de mujeres o un grupo variado de personas que se juntan en un Zoom para dialogar en torno al evangelio y sacar conclusiones para la vida diaria. Eso no es. Pues yo creo que sí, y hacia eso creo que apunta también el Papa cuando nos advierte. No es que Pablo llegaba y generaba y creaba una gran catedral, sino pequeñas comunidades. Y ese siempre ha sido la pedagogía de cómo crecimos, el fermento de cómo crecimos como comunidad, desde un grupo pequeño de seguidores del movimiento social de Jesús a esto que llamamos cristianismo y comunidad cristiana. Sería bien interesante que no perdamos esto de vista, porque creo que cuando queremos comunidades muy grandes, pues se pierde la cercanía, se pierde la cotidianidad, se pierde la humanidad, se pierden tantas cosas en función de querer aparentar que tenemos más y más jóvenes. Mira la cantidad de jóvenes. Creo que hay que apostar a esto, a pequeñas comunidades que desde la cotidianidad, desde la cercanía y desde la humanidad puedan leer el evangelio, actualizar la vida de Jesús en el actuar cotidiano, en la vida de cada día, ¿no? Esto me parece como chévere tomarlo en cuenta lo que dice Francisco. Oggi incominciava facendo piccole comunità e queste piccole comunità crescevano e andavano avanti. El Papa recordó que años después de la predicación del apóstol, otros cristianos judaizantes empezaron a decir a los gálatas que debían circuncidarse para ser cristianos y que Pablo no era apóstol. Cominciano con la dottrina, no? Questo così, e poi denigrano l'apostolo. È la strada di sempre, togliere l'autorità all'apostolo. Es muy audaz Francisco cuando dice esto. Dice, empiezan con la doctrina y denigran al apóstol. No me quiero meter en temas polémicos, pero es el típico modelo de aquellos que hoy dentro de la iglesia critican al Papa, ¿no? Muestran la doctrina y dicen es que Francisco no es teólogo, es que Francisco es un pastor, sí, él no tiene buena teología. Teólogos eran otros. Y empiezan con la doctrina y tratan de quitarle el mérito, la audacia, la libertad y la fuerza del espíritu que hoy por hoy está guiando a Francisco a una renovación de la iglesia, que abro paréntesis, siempre se va a tener que renovar la iglesia. Ahorita estamos con Francisco, en 20 años tocará de nuevo, porque la iglesia se encarna y se encarna en el momento actual y da respuesta a los momentos y a las situaciones y a las preguntas del momento actual en el que se encuentra. Si no, no existiría la iglesia hoy, si no hubiera dado respuesta a preguntas que se hicieron y preguntas que estaban en el corazón de la humanidad desde hace siglos. Bueno, siempre responde al contexto actual, solo que a veces nos quedamos un poco como pausados ahí, pero volvemos al argumento, ¿no? ¿Quiénes serán? No sé en quién pensaba Francisco, ¿no? Yo no quiero meterme en polémicas, pero no sé tú en quién piensas. Deja por aquí abajo en los comentarios en quién piensas, a quién crees que el Papa Francisco hace referencia cuando dice aquellos que toman primero la doctrina, pero el objetivo no es hablar del evangelio, hablar de la verdad de Jesús, hablar de la buena noticia de Jesús, sino que tomando eso quieren entonces empezar a negar la audacia, la libertad de un Pablo y en este caso pues de algún otro apóstol, de algún otro u otra discípula del Señor. Bueno, ahí lo dejo en remojo. A través de redes sociales, supuestos predicadores que se presentan como los custodios de la pureza de la doctrina. Ma come possiamo riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa liberi. ¿Qué pasó? Familia, yo necesito que alguien me haga entender. ¿Qué pasó que nos olvidamos de esto? Que la predicación del evangelio nos hace libres. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Vamos a retomar. ¿Qué pasó? Y va a hacer un llamado de atención al Papa, que esto es lo que realmente me parecía como importante dialogar con ustedes, de cómo nosotros los cristianos nos mantenemos aquí en redes sociales. ¿Qué hacemos aquí en redes? ¿Cómo nos comportamos? Una de las cosas que el Papa Francisco nos dice es: tengan cuidado con la gente que es rígida, porque frente a la libertad que da la predicación de la buena noticia se comportan rígidos. Retomemos desde ahí. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi.
sempre la rigidità. Si deve fare questo, si deve fare quell'altro, la rigidità è proprio di questa gente, no? Entre los participantes estaba el auténtico Spider-Man, el hombre araña, un voluntario italiano que visita los hospitales para ayudar a los niños. Ya en el video habían muchas cosas que decir, pero quería dejarlas para el segundo momento, digamos, de este video que quería hacer con ustedes y que tiene que ver con la posibilidad de dialogar en torno a las palabras que el Papa Francisco menciona en la audiencia general de este miércoles, ¿no? Yo creo que una de las grandes tentaciones de nosotros es justamente como que leer el resumen o quedarnos con el resumen o quedarnos con el gran titular y no ir a la fuente. Así que, familia, yo les pido que me acompañen hoy a reaccionar y a hacer algunos breves comentarios a estas palabras del Papa Francisco, repito, de la audiencia general del miércoles 23 de junio del 2021. Marco, ¿cómo hago yo para leer los textos completos, las declaraciones completas del Papa Francisco? Váyanse a la página del Vaticano, donde siempre suben el contenido en español de las audiencias generales, por poner un ejemplo, ¿no? Por ahí encuentran un montón de cosas. Por ejemplo, deberían ir a leer la declaración, la reflexión que hizo con la reunión de un equipo de personas, de hombres y mujeres de la Iglesia Luterana, del Consejo Mundial de Iglesias Luteranas. Está muy chévere ese texto y esa reflexión que hizo Francisco. Pero bueno, quedémonos con esto. Recuerden, estamos en la catequesis sobre la carta a los Gálatas, es la primera, por eso ponen 1. Recuerden que ya les expliqué un poco cómo está funcionando esto, que es nuevo. Esta forma de organizar las catequesis es nueva. Y les propongo que la vayamos leyendo y desde ahí hacer algunos comentarios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Espero que con este itinerario de la oración hayamos conseguido rezar un poco mejor, rezar un poco más. Hoy deseo reflexionar sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en la carta a los Gálatas. Es una carta muy importante, diría incluso decisiva, no solo para conocer mejor al apóstol, sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. De nuevo, la belleza, libertad del Evangelio. No se nos puede olvidar estas palabras cuando hablamos del Evangelio de Jesús. Lo que mucha gente ha recibido del Evangelio de Jesús son otras palabras, son juicios o castigos o condenas eternas o moralina o otras cosas que no corresponden a belleza y libertad, ¿no? En esta carta, Pablo cita varias referencias biográficas que nos permiten conocer su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. Él afronta además algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, la gracia y la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales porque tocan muchos aspectos de la vida de la iglesia de nuestros días. Es una carta muy actual. Parece escrita para nuestra época. Por eso me parece chévere prestarle atención a este ciclo de catequesis del Papa, porque si él mira la carta a los Gálatas, no lo está haciendo como un exégeta o como un estudio bíblico, sino cómo la carta podría ayudarnos a iluminar la realidad de la iglesia de nuestros días. Y eso es otra clave y ese es el horizonte de hermenéutica y de reflexión que va a usar Francisco cuando lea la carta a los Gálatas. Así que me parece chévere, incluso para otros momentos en el que alguno de nosotros nos toque dar alguna reflexión de los Gálatas, tener este ciclo de referencias, de conferencias y de catequesis del Papa que nos podrían ayudar a leer Gálatas para la realidad de nuestra iglesia. Sigue diciendo. El primer rasgo que se desprende de esta carta es la gran obra de evangelización realizada por el apóstol, que al menos 2 veces había visitado las comunidades de la Galacia durante sus viajes misioneros. Pablo se dirige a los cristianos de este territorio. No sabemos exactamente a qué zona geográfica se refiere, ni podemos afirmar con certeza la fecha en la que se escribe esta carta. Sabemos que los Gálatas eran una antigua población celta que, a través de muchas peripecias, se habían asentado en esa exenta región de Anatolia que tenía su capital en la ciudad de Anicra. Bueno, creo que se dice Ancira, sí. Hoy Ankara, la capital de Turquía. Pablo dice solo que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esta región. Gálatas capítulo 4, versículo 13.
San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra, sin embargo, una motivación espiritual. Ahí está, se desprende otra cosa, ¿no? Para dialogar en este canal en algún otro día sobre Lucas. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra, sin embargo, una motivación más espiritual. Dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Eso sigue siendo hoy un tema de debate entre biblistas de por qué razón, ¿no? Bueno, los dos hechos no son contradictorios, indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. Esta me parece una de las grandes ideas del texto de la Audiencia General, de la reflexión que hace Francisco a partir de la Carta a los Gálatas. Yo no sé ¿cómo más tenemos que decir esto para nosotros mismos, para los que arman los caminos de catequesis? O sea, es complicado cuando nos damos cuenta que en muchos lugares, en muchas cosas de la evangelización o de lo que hoy llamamos evangelización, responden a un contexto y a una realidad que no son las realidades concretas de la vida que participa de nuestra comunidad, de la gente que participa en nuestra comunidad. Por ejemplo, con el caso de los jóvenes, es habitual escuchar que se dice, sí, este es el modelo, este es el plan de catequesis para los jóvenes. ¿Y cuándo se escuchó a los jóvenes? ¿Sí? Estamos acostumbrados a un tipo de evangelización. El siempre se ha hecho así, que el Papa Francisco ha criticado también en la Evangelii Gaudium. No podemos modificar esto porque es que esto siempre se ha hecho así. Pues Francisco retoma la idea de que Pablo no pudo ir a Asia a predicar y que fue impulsado por el Espíritu Santo a ir a otro lugar, diciendo, pues Pablo tenía el plan de ir, pero se dejó moldear, se dejó guiar, ¿no? Fíjense cómo lo dice al final, seguir otros recorridos que no estaban previstos. Yo soy el primero en hacerme la pregunta, ¿yo estoy dispuesto a seguir otros caminos que no estaban previstos? ¿Yo estoy dispuesto a ser un evangelizador, un teólogo, un catequista, lo que sea en la iglesia que está dispuesto a recorrer caminos que no estaban previstos? Porque si no nos quedamos en la típica idea de, pues, esto se ha hecho así eternamente y no va a cambiar. Y desgraciadamente nuestra iglesia y en las comunidades y con las personas con las que yo he tenido la oportunidad de dialogar sobre estos temas un poco tensos, pues me doy cuenta que lo que hay detrás es un profundo dolor, una profunda tristeza de, oye, yo quería hacer esto, pero no me dejaron, yo intenté hacer esto otro, pero no fue posible, me miraron mal, me cancelaron esto, me silenciaron por esto, pero ¿por qué no? Porque es que estaba haciendo este otro recorrido. Y digo una cosa más, es probable que estos otros recorridos nos lleven a personas a las que no llegaríamos por los recorridos tradicionales. No es la intención de la iglesia en el mundo anunciar la buena noticia de Jesús, humanizar. Pues bueno, quienes ya han encontrado un recorrido que les funciona, les sirve, con él se sienten plenos, pues qué bien. Pero ojalá también haya otros como tú que estás aquí, que acompañas este espacio, que piensen si es posible buscar otros recorridos, que nos lleven a otras personas a las que la iglesia hoy no ha llegado o con las que les cuesta dialogar. No sé, puede ser un camino interesante. Es lo que yo reflexiono e interpreto a partir de esta primera idea del Papa Francisco. Repito, los dos hechos no son contradictorios, indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros proyectos. No depende. Podemos tener un plan de catequesis perfecto, entre comillas, pero no depende de eso. Podemos tener un sílabus, un pensum de un retiro para jóvenes, pero eso no asegura que se haga la evangelización. Porque lo que asegura que sea buena y nueva evangelización es dejarse moldear. Y yo ahí me atrevo a decir dejarse moldear por las preguntas de los otros, de los jóvenes con los que voy a dialogar, dejarse moldear por la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las preguntas, los dolores, las inquietudes? ¿Acaso no fue el Vaticano II que nos dijo que los dolores, las alegrías, las tristezas del mundo son los dolores, las alegrías, las tristezas, los gozos, las esperanzas de los discípulos de Jesús?
Pues yo creo que sí, Gaudium et Spes numeral número 1. Ahí está. Bueno, dejarnos moldear también por la realidad que nos abraza y que nos acoge y que nos hace preguntas también. ¿Para qué? Para que la evangelización, ¿sí?, siga otros recorridos que no estaban previstos. A veces puede pasar. Y cuando pase, ojalá lo reconozcamos como don de Dios, como don del Espíritu, como lo interpretó Lucas cuando lee este episodio de la vida del apóstol San Pablo. Continuemos. Entre vosotros hay una familia que me ha saludado. Dicen que tienen que aprender el telón y no sé qué otra lengua, porque irán de misioneros a esas tierras. El Espíritu lleva también hoy a muchos misioneros que dejan la patria y van a otra tierra a hacer la misión. Lo que verificamos, sin embargo, es que en su incansable obra evangelizadora, el apóstol había conseguido fundar varias pequeñas comunidades dispersas en la región de Galacia. Pablo, cuando llega a una ciudad, a una región, no hacía enseguida una catedral, no, hacía las pequeñas comunidades que son la levadura de nuestra cultura cristiana hoy. Empezaba haciendo pequeñas comunidades y estas pequeñas comunidades crecían e iban adelante. Me detengo en esta segunda idea que me parece chévere y que me parece importante del Papa Francisco. Entender la dinámica de la evangelización, la dinámica del anuncio de la buena noticia de Jesús como una dinámica de pequeño, de lo pequeño. Es que se lo escuché alguna vez a Raniero Cantalamessa. Se nos ha olvidado que el reino de Dios crece pequeño. Y creo que ahí pecamos muchísimo y nos falta humildad para entender que el reino de Dios crece pequeño. Es una semilla de mostaza. Es más, es tan pequeño que ni siquiera los evangelizadores, ni siquiera tú cuando vas a predicar o cuando haces una catequesis o cuando le hablas a una persona de Dios, ni siquiera tú te vas a enterar que está creciendo el reino de Dios, porque es así de pequeño. No lo percibe quien lo anuncia, pero uno tiene la confianza de que crece. Bueno, Pablo y el Papa Francisco nos recuerdan que así fue la pedagogía del cristianismo y creo que hacia allá estamos yendo de nuevo, a pequeñas comunidades sólidas. Porque en la masificación, pues perdemos calidad también. Perdemos humanidad, perdemos cercanía. Bueno, hoy en medio de esta pandemia, como les decía al principio de este video, recuerden que nos tuvimos que plantear esta idea, ¿no? Cómo empezar a crear comunidades más cercanas, más humanas, que se puedan conectar, que puedan vivir la fe en Jesús, que puedan leer el Evangelio y a través del Evangelio dialogar para lanzar y para seguir adelante en su vida cotidiana cuando no se puede ir a un templo. Bueno, ahí está una de las claves que nos regala en estas palabras Francisco, ¿no? Pablo llega a esta ciudad, pero no hace una catedral como muchos queremos a veces hacer con la evangelización, sino que primero pequeñas comunidades, y esas pequeñas comunidades son las que van creciendo. Sigamos porque esto se pone mejor. La semana pasada recibí una carta de un misionero de Papúa Nueva Guinea. Me decía que está predicando el evangelio en la selva a la gente que no sabe ni siquiera quién era Jesucristo. Es bonito, se empiezan a hacer pequeñas comunidades. También hoy este método es el método evangelizador de la primera evangelización. Importantísimo, ¿no? Tanto que nos pasamos hablando de la primera evangelización, de la nueva evangelización y tal, que no se nos olvide esto, familia, son pequeñas comunidades. No es sentarte única y exclusivamente a planear el contenido teológico, catequético, doctrinal que esta gente tiene que saber para conocer a Jesucristo, sino primero genera comunidad, primero genera cercanía, que la gente te conozca, que tú los conozcas, que sepas sus nombres, sus vidas, sus heridas, su fragilidad, su propia humanidad, sus deseos, sus búsquedas, sus sueños no cumplidos, aquellos que todavía están en remojo, que conozcas eso, para que ahí, con esa materia prima, puedas anunciar que la buena noticia de Jesús tiene que ver con todas esas realidades humanas que viven, que la buena noticia de Jesús tiene que ver con todas las cosas que hoy le cuestan en la vida y aquellas que ya son fuente de alegría, de gozo y de esperanza. Por ahí va, me parece a mí la cuestión. Seguimos adelante. Lo que nosotros debemos notar es la preocupación pastoral de Pablo, que es todo fuego. Él, después de haber fundado estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro. El pastor es como el padre o la madre que enseguida se dan cuenta de los peligros para sus hijos, que corren para su crecimiento en la fe. Crecen y vienen los peligros.
Como decía uno, vienen los buitres a masacrar la comunidad. De hecho, se habían infiltrado algunos cristianos venidos del judaísmo, los cuales con astucia empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza del apóstol. Gracias a Dios eso no pasa hoy, llegando incluso a denigrar su persona. Gracias a Dios eso no pasa en ningún medio de comunicación católico en internet. Empiezan con la doctrina, esta no, esta sí, después denigran al apóstol. Es el camino de siempre, quitar la autoridad al apóstol. Como se ve, esta es una práctica antigua, presentarse en algunas ocasiones como los únicos poseedores de la verdad, los puros, y pretender rebajar también con la calumnia el trabajo realizado por otros. A ver, ¿esto qué es? Soy fan de este hombre. ¡Ah! A ver, ¿esto qué es? Miren, estas pequeñas líneas me parecen importantes. Tercera idea que quisiera resaltar de esto del Papa Francisco. Y vuelvo y digo, no sé en quién piensa, no, cuando dice estas cosas, no sé qué guarda en su corazón cuando reflexiona estas cosas, pero yo me atrevo a decir que es la situación de la iglesia hoy, la situación de una iglesia que entra en tensiones entre conservadores, ultraconservadores, ultraprogresistas, y quién tiene la verdad y quién. Y yo no sé, a mí me cuesta esta discusión todavía, ¿no? Yo tengo clara mi posición y tengo clara cuál es la teología que me parece el Señor me invita a hacer, cuáles son los horizontes de mi presencia aquí, por ejemplo, en redes, pero sé que esto es una preocupación mucho más amplia de toda la iglesia. El problema no es tanto que seas de esta o de otro movimiento o de esta u otra posición teológica, va muy bien, todo perfecto. El problema es cuando ocurre esto. El problema es cuando ocurre esto. Cuando uno despierta una mañana y descubre que un medio de comunicación que dice que es católico dice unas calumnias frente al Papa Francisco. O frente a tal teólogo latinoamericano. O siembra sospechas cuando tal teólogo o tal teóloga ha fallecido. ¿Qué es esto? Marco, es que eso no es una suposición tuya. No, familia, es que lo he leído yo. Cuando entro a redes y me llegan los mensajes o alguno de ustedes me envía un WhatsApp, oye, ¿viste esto? Entonces, ¿cómo? No sé, yo todavía no sé cómo, pero ¿cómo podríamos generar y construir esa palabra que Francisco usa en la Fratelli Tutti, una diversidad reconciliada? Porque el problema es que hoy muchos están en contra del Papa Francisco y empiezan con esto, como les decía al principio, la doctrina es lo más importante, la doctrina es lo más importante, la doctrina es lo más importante, y en últimas lo que quieren no es hablar de la doctrina, sino denigrar a la persona del Papa Francisco. Es que no es teólogo, es que al Papa Francisco hay que interpretarlo. No, lo que dice, lo dice, y lo dice con claridad, por eso vayan a las fuentes, ¿eh? Entonces me parece interesante porque en el fondo este ataque a la persona, que a veces se da en función del Papa Francisco, y estoy hablando hoy solo en función de él, pero se ven muchas otras realidades de la iglesia, en el fondo parece ser, según Francisco nos cuenta, que es una tentación, es una semilla que está ahí, que lo que en el fondo quiere es presentarse como los únicos poseedores de la verdad, los puros. Y claro, como yo soy el poseedor de la verdad y yo soy el puro, pues lo único que me queda por hacer es rebajarte a ti, calumniarte, calumniar tu trabajo, calumniar tu proceso de evangelización, calumniar tu modelo, calumniar tu manera. Es que no nos damos cuenta de esto. Y esto está pasando hoy en la iglesia. Hay gente que se cree pura, que se cree poseedora de la verdad, y que volviendo al primer punto, cualquier otra persona que haya hecho otro recorrido, dejándose guiar por el Espíritu Santo, lo denigran. Eso no está bien, eso es relativismo, o eso es, bueno, no sé, yo creo que aquí, en este matoneo virtual, en esta, ¿cómo diríamos? Como en esta cancelación entre unos y otros, creo que hay que hacer el discernimiento. Y que cuando nuestro discernimiento nos haga la alerta, alzar la voz y decir, es que esto no es cristiano, y quienes actúan así, creyendo que es cristianismo, hacer esto, que supuestamente bajo la corrección fraterna se vale humillar al otro, se vale humillar al Papa, se vale humillar al que sea, a quien sea, no importa de qué parte de comunidad sea, pues es que no es cristiano.
No, Marco, es que yo estaba defendiendo la verdad. Pues si defiendes la verdad y si para defender la verdad tienes que humillar a tu hermano, tienes que hacerle daño a tu hermano, pues no estás defendiendo ninguna verdad. Lo que estás haciendo es mal, es daño. Y eso, permíteme decirte, no es cristiano, no está acorde al evangelio de Jesús. Sigamos. Esos adversarios de Pablo sostenían que también los paganos debían ser sometidos a la circuncisión y vivir según las reglas de la ley mosaica. Vuelven atrás a las observancias de antes, las cosas que han quedado traspasadas por el evangelio. Por lo tanto, los gálatas habrían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a normas, a prescripciones y costumbres típicas de los judíos. Y no solo eso, esos adversarios sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y por tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el evangelio. Y muchas veces nosotros vemos esto. Pensemos en alguna comunidad cristiana o en alguna diócesis. Empiezan las historias y después se termina por descreditar al párroco, al obispo, ojalá el papa mencionara a los laicos. Es precisamente el camino del maligno, de esta gente que divide, que no sabe construir. Y en esta carta a los Gálatas vemos este procedimiento. Aquí me detengo en una tercera idea que me parece brutal. Brutal. ¿Qué cosas hoy estamos predicando que son, digamos, lo dice aquí el Papa Francisco, observancias de antes? ¿Cuántas cosas de hoy, que hoy predican muchísima gente y que hoy se anuncian con voces y altavoces, son cosas que ya no corresponden o que nunca correspondieron, o son cosas que han quedado traspasadas por el evangelio? O dicho de otra forma, ¿cuántas cosas deberían estar traspasadas por el evangelio en nuestra iglesia? Creo que muchas. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque además lo dice Francisco al final de esto, construir. Ojalá pues podamos construir, pero ojalá también tú en todo lo que hagas te hagas esta pregunta: ¿cómo traspaso, sí, todo esto por el evangelio, por el filtro del evangelio? ¿Esto va de acuerdo a la propuesta liberadora, de misericordia, de compasión, de libertad de Jesús de Nazaret, que se nos presenta, se nos regala en los evangelios? Debe ser siempre el criterio. Por eso Francisco dice, estos que estaban peleando con Pablo estaban llamando a cosas de antes que ya habían quedado traspasadas por el evangelio, reinterpretadas, renovadas, reformuladas, repensadas. Hoy necesitamos hacer un proceso igualito. Hoy y siempre, creo yo, en la iglesia, porque siempre tendríamos que estar midiéndonos frente al evangelio a ver si estamos como iglesia, me refiero a la jerarquía, pero también como iglesia, como comunidad, como tú y yo que somos iglesia, permitirnos hacer esta pregunta que nos mete en crisis. ¿Estamos o no estamos traspasando todas nuestras cosas por el evangelio? ¿El evangelio está traspasando por todas las cosas que hacemos? ¿Sí o no? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Sigamos, que esto se pone mejor. Los Gálatas se encontraban en una situación de crisis. ¿Qué tenían que hacer? ¿Escuchar y seguir lo que Pablo les había predicado o escuchar a los nuevos predicadores que le acusaban? Es fácil imaginar el estado de incertidumbre que animaba sus corazones. Para ellos, haber conocido a Jesús y creído en la obra de salvación realizada con su muerte y resurrección era realmente el inicio de una nueva vida, de una vida de libertad. Habían emprendido un recorrido que les permitía ser finalmente libres. No obstante, su historia fuera tejida por muchas formas de violenta esclavitud. No menos importante, la que les sometía al emperador romano. Por tanto, delante de las críticas de nuevos predicadores se sentían perdidos y se sentían inciertos sobre cómo comportarse. Pero ¿quién tiene razón? ¿Este Pablo? ¿O esta gente que viene ahora enseñando otras cosas? ¿A quién debo hacer caso? En resumen, había mucho en juego. Esta condición no está lejos de la experiencia de diversos cristianos viven en nuestros días. Atención con esto, porque creo que esto es un criterio para ti y para mí y para un montón de amigos y amigas y hermanos y hermanas que están aquí, que son cristianos y que quieren estar en redes sociales. No faltan tampoco hoy, de hecho, predicadores que sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación pueden enturbiar las comunidades. No se presentan en primer lugar para anunciar el evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado. Paremos ahí la música un momento.
¿Cuál es el anuncio? Se ha dicho de esto un montón y hay un montón de libros. Te dejo otra forma de verlo. Primero, ¿cuál es el anuncio? ¿Qué es lo que anunciamos? El Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado. Marco, ¿cómo sé que estoy evangelizando? ¿Cómo sé que estoy predicando? ¿Cómo sé si estoy leyendo bien el Evangelio? Amigo, amiga, familia, anuncias esto. Dios que ama al ser humano, quien sea, en Jesús crucificado y resucitado. Esto es un termómetro. Primer lugar, el anuncio del Evangelio de Dios. ¿Versus qué? ¿Qué es lo que está del otro lado? A ver si estamos nosotros de ese lado también. Sino para reiterar con insistencia como auténticos custodios de la verdad. Así se llaman ellos. ¿Cuál es la mejor manera de ser cristiano? Repito eso. No se presentan en primer lugar para anunciar el Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia como auténticos custodios de la verdad cuál es la mejor manera de ser cristiano. Entonces, yo estoy en redes ¿para qué? Estoy en los medios de comunicación ¿para qué? Para presentarme como el custodio de la verdad, para decirle a todos los demás con soberbia prepotente, solo existe esta manera de ser cristiano. Y si no eres de esta manera, ¿no eres cristiano? No lo sé, pero me parece que el Papa Francisco pone el acento aquí y hace una crítica importante. ¿Seré yo un custodio de la verdad? ¿Seré yo un tipo que está en redes insistiéndole a la gente en cómo se deben comportar y diciendo que yo sí sé ser cristiano, que yo sí sé cuál es la mejor manera de ser cristiano? ¿O seré un tipo que anuncia el Evangelio de Dios, que ama a todo ser humano y que se reconoce que es un pobre frágil entre otros muchos más? Piénsalo. Continúa el Papa Francisco. Y con fuerza afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados. Qué curioso, ¿no? No entiendo. Yo sí. Yo quedo sin palabras cuando leo esto, ¿eh? Primera característica, el anuncio del Evangelio de Dios versus aquellos que se presentan como los poseedores de la verdad y como aquellos que conocen la única manera de ser cristiano. Y luego dice Francisco, pues qué curioso, que estos que dicen que saben la única manera de ser cristianos, dicen que la única manera de ser cristianos es la manera en la que ellos son cristianos, la manera en la que ellos están vinculados con este estilo, con esta manera, con esta forma. Tira todavía más fuerte Francisco, porque dice, a menudo identificado con ciertas formas del pasado. Yo no sé ustedes, pero si esto no nos hace vibrar el corazón y no nos hace preguntarnos cosas serias, sin pelear, sin ofender a nadie, sin creernos superiores a nadie, pero al menos sí para hablar de estos temas, porque déjenme decirles, yo como cristiano católico en la iglesia estoy un poco cansado de que de estas cosas, no sé, cuando vas a buscar un párroco para hablar de estos temas y decir, ven, esta persona está haciendo esta catequesis y dice que es la única manera y además porque es la mejor y tal, y resulta ser que es la manera que se inventó esta persona hace 50 años y no la quiere cambiar porque es la manera en la que, pues, ¿cómo hacemos? Si cuando voy a hacer eso y cuando quiero dialogar sobre estos temas, pues no hay. Por eso decía arriba que lamento que Francisco diga que solo los párrocos y los obispos, también a los laicos. Y si eres laica, te va todavía un poco peor. Pero es una realidad de la iglesia, no la podemos negar. Hay cosas que el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ya ha superado, ya requete habló y requete dialogó, pero que hoy para la gente siguen siendo conflictivas. Bueno, todo el mundo dirá, Marco, es que es importante la formación. Yo creo que sí, pero creo que lo primero y más importante es que como comunidad hablemos de estos temas. Pero lo más triste es que cuando uno intenta hablar de estos temas, siempre mis hermanos argentinos usan una expresión que me gusta mucho, siempre te bardean, ¿no? Siempre te caen con todo, te critican, te humillan o te atacan a ti, van directo, no al argumento, sino a ti mismo, no con diálogo teológico, reflexivo, si quieres filosófico, sino con atacarte a ti, porque es que debe ser que tú eres, y no hay verdadero diálogo. Y no hay diversidad reconciliada. Recordarán ustedes que fue un lío también cuando la gente leyó en Evangelii Gaudium que el Papa Francisco dijo, y que dice claramente que dentro de la iglesia hay muchos temas sobre los que se siguen reflexionando con libertad, y que hay muchas corrientes de pensamiento filosófico y teológico. Hoy a mucha gente eso le ocasiona una crisis. ¿Por qué? Porque desearían que el cristianismo fuera una doctrina monolítica. Y Francisco dice, pues no. ¿Cómo superar con caridad, con paciencia, hasta con buen humor a estos custodios de la verdad que predican un cristianismo perfecto que, curiosamente, está vinculado a una manera antigua, a ciertas formas del pasado, como dice Francisco, ciertas formas del pasado? Pero lo esencial sigue siendo lo mismo, familia. Anunciar el Evangelio de Dios que ama al ser humano. Punto. Sigamos. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas.
certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pausa aquí un momento. Les invito por favor a que lean la carta que el Papa Francisco le escribe al cardenal Marx. Te voy a dejar aquí abajo el enlace donde puedes encontrar una reflexión que yo hice a propósito de esa carta, porque ahí también habla de eso. Hay mucha gente que tiene la certeza adquirida del pasado, de las tradiciones pasadas, pero no solo de conceptos o de teologías o de tradición o de maneras litúrgicas, sino también de estructuras. Y creen que la salvación y la superación de esta crisis de la iglesia está en más estructuras o en recuperar las estructuras del pasado. No, no va por ahí. La autenticidad de la iglesia no depende de sus estructuras, porque si dependiera de sus estructuras estamos fatal, porque nada que ver, no tiene que ver con la propuesta de Jesús. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Cada uno debe hacer ese proceso de discernimiento personal antes de entrar a ir a redes y decir, sí, el Papa Francisco debe estar hablando de este o de tal otro, de este cardenal, de este sacerdote, de este laico, de este apologeta, de este predicador, de este evangelizador. No importa, ¿no? Primero preguntártelo. Yo no entro en crisis de fe porque me da miedo y entonces prefiero las certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Cada uno debe hacerse la pregunta. Dice Francisco, pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? ¿A qué gente? En el video que vimos al principio no nos queda claro a qué gente se está refiriendo. De hecho, dije yo, no sé a quién se está refiriendo. ¿A qué gente se está refiriendo? A los custodios de la verdad, que dicen que ellos son los poseedores del verdadero y el mejor cristianismo, que ese cristianismo está vinculado a las cosas a las que ellos están vinculados, que, cuarta característica, casualmente, curiosamente, están identificados con ciertas formas del pasado, y quinto, que esta gente tiene la certeza de las tradiciones pasadas. A esta gente se está refiriendo Francisco, ¿no? ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo reconocerlas para saber si somos nosotros? Si soy yo, Marco Enrique Salas Laure. Por ejemplo, uno de los rasgos de la forma de proceder es la rigidez. Me anoto. En muchas cosas soy rígido en la fe. Ante la predicación del evangelio que nos hace libres, nos hace alegres, estos son rígidos. ¿Cuál predicación del evangelio? El evangelio de Dios que ama al ser humano en Jesús crucificado y resucitado. Ante la predicación del evangelio que nos hace libres, alegres, estos son rígidos. Siempre con la rigidez. Se debe hacer esto, se debe hacer esto otro. Claro, es que así están y así estamos. Hay muchos en redes sociales, muchísimos, que están ahí solo para el matoneo. Y además dicen que es en nombre de la verdad. Faltando a la caridad, empezando por ahí. Atacando a la persona diciendo, tú no puedes, tú tienes que hacer esto, y no dialogando desde la argumentación, desde, oye, yo pienso esto otro, desde el respeto. Yo creo que esto no va por ahí, me parece que es mejor por acá, o te has leído este autor, o te has hecho esta pregunta, o has visto esto otro, esta otra realidad. No, eso es el ataque directo y frontal. Y eso no es cristiano, y ya lo dije hace un momento. Sigo para ir terminando, para que este video nos haga más largo, familia. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, uno de los rasgos de la forma de proceder es la rigidez. Ante la predicación del evangelio que nos hace libres, nos hace alegres, estos son los rígidos. Siempre con la rigidez. Se debe hacer esto, se debe hacer esto otro. La rigidez es propia de esta gente. Seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir. El indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. ¡Qué belleza de frase! El camino es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. El camino liberador. Llévense eso, ¿eh? El camino liberador. Siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Si te quieres preguntar otra cosa más, hoy, ¿desde cuándo eres cristiano más consciente? ¿O desde cuándo estás en la iglesia? ¿O desde cuándo estás en tal o cual pastoral? ¿O desde cuándo desde cuándo eres teólogo, teóloga? ¿Desde cuándo estás estudiando? Hoy sería bueno que nos preguntáramos cada uno. Esto da para un retiro. Que cada uno lo piense en su oración personal. Yo estoy siguiendo el camino liberador y siempre nuevo de Jesús.
O mi fe se ha convertido en ancla, en cárcel, en prisión, en asfixia, en que no puedo dar un paso aquí porque me entra el miedo, porque mi fe es una cárcel, o si sigo el camino liberador de Jesucristo. Es el camino del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Los nuevos predicadores no conocen qué es la humildad, qué es la fraternidad. Es el camino de la confianza mansa y obediente. Los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la obediencia. Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la iglesia. Repito eso, está hablando aquí de los nuevos predicadores en la comunidad. Recuerden que eran los cristianos judaizantes que llegaron a predicar otras cosas y a decir que Pablo no era apóstol. Y dice, los nuevos predicadores no conocen qué es la humildad y qué es la fraternidad. Ojalá nosotros sí. Humildad y fraternidad, que son esenciales para entender el Evangelio de Jesús. Humildad y fraternidad. Leamos Fratelli Tutti. Dice, es el camino de la confianza mansa y obediente. Mansa y obediente. En mi Instagram tengo una reflexión a partir de la palabra manso, de la bienaventuranza y qué significa, por si quieres ir a verlo, también te dejo el enlace. Mansa y obediente. Los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la obediencia. Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la iglesia. La obediencia al Espíritu. Pablo quiere ir a Asia, pero siente, según Lucas nos dice en su reflexión teológica, que no, que el Espíritu lo envía a otro lugar. En definitiva, la fe en el Espíritu Santo presente en la iglesia nos lleva adelante y nos salvará. No nos salvarán las estructuras, no nos salvarán los prestigios, no nos salvará el poder, no nos salvará el dinero de esta crisis de la iglesia. Nos salvará dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que me parece a mí, hoy, no sé mañana, no tengo ni idea. Aquí y ahora siento que nos está diciendo lo primero que nos dijo Francisco: ir a otros caminos, dejarse guiar para ir a otros caminos, dejarse guiar para ir a otros caminos. En definitiva, la fe en el Espíritu Santo presente en la iglesia nos lleva adelante y nos salvará. Hasta aquí el video de hoy, familia. Muchas gracias por estar atentos y por compartir este espacio conmigo, por hacerte eco de la reflexión y de las palabras de Francisco. Mi reflexión, ojalá se acuerpe, se complete y se ilumine también con la reflexión que tú puedas hacer. Te dejo aquí abajo también el enlace donde puedes leer toda la audiencia general completa, donde puedes también ir haciendo tu propia reflexión, tus propias notas y tus propias preguntas a través de las palabras de Francisco. ¿Cómo nos podemos hoy presentar como cristianos en el mundo digital? Ojalá tomando algunas de las pistas que Francisco nos dice. Anunciar el Evangelio de Dios que ama al ser humano. Ahí está la clave. Que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús es libertad, es alegría, es gozo, es esperanza, es misericordia, es compasión. Por ahí hay un camino, al menos me parece a mí, más cierto que otros caminos. Pues sin más, déjame aquí tu comentario, déjame aquí tu reflexión, tu like. Dale a la campanita si no estás suscrito para que te avise cuando subimos un nuevo video. Te dejo otros videos más por aquí porque, bueno, aquí hay un montón de contenido en mi canal y de pronto alguna otra cosa te ayuda a reflexionar. Y nos vemos en la próxima. Que el Dios que te hace libre, que el Dios que te hace cosquillas para que estés alegre, que sonríe contigo, el que te llama bienaventurado porque le importa tu felicidad, te abrace hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.